Listo, chicos, nuevamente buenos días. Vamos prendiendo las cámaras, los que no las tienen prendidas.
Listo, chicos, entonces vamos a empezar lengua castellana. Quiero que retomemos un poquito de los temas que estábamos viendo en la clase pasada, por favor, y vamos a hacer una actividad ahorita en esta primera hora. ¿Qué estábamos viendo en la clase pasada, chicos? Las Estábamos viendo variedades lingüísticas. ¿Qué? Sofía, te escucho. variedades lingüísticas. Giselle, entonces, ¿qué estábamos viendo? ¿Qué estábamos viendo, Giselle? Estamos viendo el tema de variedades lingüísticas y pues también dentro de eso estamos viendo lo de los dialectos, los sociolectos, cronolecto y dialectos y pues la clase pasada escuchamos una canción sobre pues las diferentes palabras que se escriben diferente y pues se tienden a malentender, por decirlo así. Listo, malinterpretar. Vale, muy bien. Chicos, ¿qué es un cronolecto o qué es el cronolecto? Es Era algo que como, tiene que ver como con se el hablaba, tiempo. ¿no? Espere, ¿quién va a hablar para yo poder leer la palabra que es que dos al tiempo? Sofía. Era como se hablaba antes, o sea, Sofía, ¿qué hacemos con ese cómo? mm, ay, es que Es y ya. es, es como se hablaba Ay, antes. Ave María. No, pues, o sea, a ver, entonces es la manera en la que se hablaba antes. Perfecto, muy bien. Bien, Sofía. ¿Quién otra persona iba a participar? Sofía, Giselle, ¿quién más? Yo, profe. Dime. Sheila. El de cronolecto, Ujú, o sea, uno con los años que cada uno lleva, va ujú. hablando de diferentes formas. Es como la época y la edad que uno, con que uno habla, por decirlo así. ¿Y ya? Ujú. Muy bien, Sheila. Giselle, estás equivocada, querida. Giselle nos dice, tiene que ver con los años que lleva una palabra. No tanto con los años que lleva una palabra, porque las palabras llevan millones de años. No, mentiras, llevan muchos años. Lo que pasa, chicos, es que dependiendo de la época de la cultura, ustedes no usan ciertas palabras. Por ejemplo, no sé ustedes qué tanto usan el su merced. ¿M? ¿Ustedes usan su merced para referirse a alguna persona? ¿Su merced más un favor? ¿No? No, ustedes tal vez no lo están usando. Algunos lo pueden usar, muchos no lo usan porque no es algo muy propio de su época. ¿M? Existen muchas palabras que como no son de la época, pues resultamos omitiéndolas o algo. Por ejemplo, yo tenía un profesor que a las diapositivas les decía filminas. Y entonces él nos decía cuando preparábamos exposiciones, espero que tengan sus filminas listas. Y yo me acuerdo, pues ahí sí salió, cuando uno hace el retroceso, las filminas eran una especie de acetatos en los que venía impresa la presentación, pero tocaba cuadrarlos en un proyector para que la luz reflejase en el acetato y pudiese ver la imagen reflejada en la pared. Actualmente no se usan las filminas. ¿M? Pero él quedó con la palabra y a las diapositivas les decía filminas. Entonces él le decía a uno, espero que tengan listas sus filminas. Y uno como que, sí, ya uno entendía que estaba haciendo referencia a todo este tipo de elementos. Listo, chicos. Eso es un cronolecto, palabras que pasan a un desuso dependiendo de la cultura. ¿M? O, por ejemplo, ¿qué otros, ustedes tienen palabras así que sus papás o ustedes usan
que sus papás usan y que pues actualmente ustedes no se atreverían o no usarían. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Tardino. El sardino, muy bien. ¿Mm? ¿Cuál otra? Muy Mi bien. abuela, mi abuela me llama mija. El mija. ¿Mm? No, pero digamos, eso ahorita uno lo dice, o sea, yo lo digo. Pero por ejemplo, si él está haciendo algo así, usted no le va a decir a todo mundo mija. ¿Mm? Sheila no dice mija, ella me dice mija. Así, mija. Bueno, es- ¿Cuándo? ¿Cuándo le he dicho Obvio así? sí, usted me dice mija. listo. ¿Cuál otra? Otra. Otro ejemplo, entonces, mijas. ¿Qué otro ejemplo ustedes tienen así, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo uno de mi abuelita, aunque pues esta palabra está mal utilizada. Ella decía cuando estaba cocinando que estuvieran pendiente de las ollas porque se le iba a cociatar la comida. Y pues la palabra no existe, pero ella juraba que pues cociatar existía. Esto hace parte pues de ese cronolecto en el que ella usaba esa palabra y ella cociatar era que se le fuera pues a quemar o a cocinar más de lo debido un determinado alimento. ¿Mm? Así existen otras palabras, hasta los nombres, chicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿usted le pondría a una hija suya tránsito hoy en día? Depende de la situación, ¿Usted le pondría a su hija tránsito, David? depende. Depende de qué, de la mamá o qué. Sí, de cómo me caiga la mamá. No, mentira. ¿Mm? Existen muchos nombres que han pasado tal vez como a la historia. Por ejemplo, mi abuelita se llamaba Petronila. Yo estoy seguro que nadie le pondría ese nombre hoy en día a un hijo. ¿Mm? Pero eran, Mi mamá tiene un hermano que se llama María, pues sí, ese nombre sí se usa todavía. pero, pero no porque es un hombre. No, también existen hombres con nombres en ese ¿En María. serio? Y Pues existen varios. los que le ponían nombres en ese entonces. No, actualmente existen variaciones. Por ejemplo, José María Córdoba. ¿Mm? Hay personas que actualmente se llaman así. José María, más que todo se usa. Pero bueno, sí me hago, Ay, pero yo tengo dime, un tío que se llama Napu, Nep, Nepamuceno. ¿tú le pondrías un hijo tuyo así? Pues no. Es decir, esto pasa, o sea, es decir, no es malo, chicos, es decir, hace parte pues de la cultura y en la medida que los tiempos van avanzando, las personas van haciendo variaciones de nombres y van haciendo adaptaciones muy culturales. Eso corresponde a un cronolecto. Y el sociolecto, ¿qué es, chicos? ¿Quién me ayuda a acordar qué es un sociolecto? ¿Cómo era la sociedad antes? Es como la No jerga que es, utilizamos Andrés, en No, ambientes. no ¿qué cómo. dijimos de No, cómo? sí. Es Ajá. la jerga en la que hablamos en ambientes conocidos o en los que nos sentimos libres, por así decirlo. En parte sí, y en parte también corresponde a lo que dice Andrés Morales, es muy cierto. Parte de la jerga es también entender que esta jerga dice mucho de nosotros. Por ejemplo, yo les criticaba o les hacía a ustedes en forma de mofa el hecho de que, uy, ¿qué hubo? ¿Qué hace? ¿Cómo le ha ido? Esta forma de hablar, este sociolecto, corresponde, como dice Andrés, a una jerga. Pero el sociolecto tiene una característica, chicos, y es que viene a definirnos prácticamente nuestro nivel de cultura y el... Listo, Giselle. Define cómo nosotros vamos teniendo, vamos haciendo ciertos elementos y define también qué nivel o grado de cultura tiene. ¿Mm? De manera realista, de manera pensada, alguien que hable así, ¿ustedes qué dirían? ¿Que es una persona supremamente preparada y que ha estudiado bastante? ¿Mm? ¿Alguien que emplee este lenguaje de esa manera?
¿Ustedes qué opinan, chicos? Estudiante. No, porque qué tal si una persona bien estudiada y que hable así, o sea, sería como juzgarlo sin conocerlo bien. ¿Pero tú has escuchado a alguien bien preparado que hable de esa manera, David? Pues sí, ¿Sí conoces a alguien? ¿Quién, David? pero pienso. No, pues no, pero, pero sí, puede. Claro, que pueda existir, existe, porque por ejemplo yo también puedo hablar así. De poder puedo hablar así. De ahora en Pero, adelante habla así, profe. pero demuestra una falta tal vez de cultura de mi parte. Yo he de decirles un ejemplo. Ah, es que estos chinos son ceras lámparas porque es que no entienden el re nada. Y uno les explica y les explica y nada, eso no entienden es nada. Meras neas ahí para entender todo lo que uno les trata de explicar. ¿Mm? O sea, yo creo que ya contextualmente todo mi discurso perdería fuerza al momento de yo hablar de esa manera. ¿No, David? ¿No les parece? No, pues tampoco decir, uy, que los neas, que no sé, que ¿Por no, qué no? relajado. Pero si eso hace Y no, parte de ese lenguaje y de esa jerga. no, No hace no parte. siempre. Ah, no. No, no todas las veces, no en todas las ocasiones. Pues depende de la situación. Tan contextual. Me encanta que sea contextual, David. Chicos, la idea del sociolecto es entender también esa posibilidad que nosotros nos comunicamos y tenemos la necesidad de acoplarnos a los contextos. ¿Mm? Sí, no siempre podemos hablar tal vez de la manera escueta o desaforada que hacemos constantemente. Escueto y desaforado es suelta, pero tampoco podemos siempre pues estar elaborando un lenguaje establecido. Siempre tenemos que darnos a la tarea de manejar estas dos estructuras conceptuales. Listo, chicos. Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? Quiero que cada uno elabore una oración. En el caso del sociolecto, del cronolecto, entonces, sociolecto, cronolecto, en el que ustedes puedan hacer digámoslo así, las dos variaciones. Un ejemplo, Profe, Pues voy a hablar con mi mamá ahorita. no le estoy escuchando nada. O no sé si sea yo. chicos, No, ¿me escuchan los demás? no. Yo sí, profe. Sofía, de pronto es No le problema escucho a tuyo. nadie. Profe, yo lo escucho, Me voy a salir y pero me deja entrar otra vez, en ¿sí? un tono muy Bueno, suave. ¿me escuchas muy suave? ¿Y ahí? ¿Y ahí? ¿Mejor o peor? Vale, chicos, entonces la idea del día de hoy es elaborar una frase desde el sociolecto y otra en el cronolecto, en el que ustedes se den a la tarea en el sociolecto de expresar, digámoslo así, algo desde el lenguaje que ustedes quieran. No necesariamente tiene que ser tal vez ñero, o sea, o tal vez de como esta jerga callejera, sino puede ser tal vez de otro acento. Un ejemplo, el acento costeño. O sea, el acento costeño, cuando es mal empleado, tiene palabras que demuestran tal vez una falta de preparación. Un ejemplo, que un costeño describa una situación es complicado en ciertas ocasiones, tal vez porque emplea palabras que no son muy usuales. No es que, ay, estaba yo ahí, entonces cipote cosas que no sé qué y no vi. Yo no, ¿qué dijo? ¿Qué estaba haciendo referencia? ¿De qué me estaba hablando? Entonces, podemos hacerlo de esa manera. El sociolecto es esa forma en que yo me expreso de manera más elaborada y menos elaborada. Entonces, van a ser, pues en teoría serían dos oraciones, una en la que ustedes expresen esas personas que están tal vez un poco falta de preparaciones y quieren expresar una idea, y en la segunda puede ser la misma, puede ser sobre el mismo tema, la misma, una oración en la que se emplee una cuestión más elaborada, ¿sí?
una situación mucho más elaborada. Y en el cronolecto van a pensar ustedes tal vez alguna frase o alguna palabra que sus abuelitos o sus papás usen y que ustedes actualmente ya no usan. ¿Listo? Y van a dar el mismo ejemplo. O sea, yo voy a dar mi ejemplo, no se van a copiar. Del docente que yo tenía. Entonces yo digo, desde el cronolecto antiguamente se decía, por favor, prepare sus filminas para la exposición. Actualmente yo diría, prepare su exposición con las diapositivas que va a presentar, ¿sí? Si ven el cambio tal vez de cronolecto, en el anterior yo pronunciaba filminas, actualmente pronuncio diapositivas. ¿Mm? Y así sucesivamente. ¿Listo, chicos? Entonces, serían 4 oraciones. ¿Listo? Entonces, háganle, pónganse a trabajar juiciositos y ahorita las vamos revisando y vamos poniendo nota de una vez. Bueno, Profe, me perdí como así 4 oraciones. O sea, hacemos una de sociolecto y la otra de cronolecto. lo que ¿O de pasa, qué más? Carla, en el sociolecto tienes que hacer una en la que sea mal utilizada o en el que se emplee tal vez una jerga muy popular que demuestre que hay una falta de preparación y ahí mismo en el sociolecto una oración, o sea, otra oración en la que demuestres cómo sería decir las cosas, ¿sí? Cómo se puede decir mejor las cosas, ¿vale? Eso es en el sociolecto. En el cronolecto sería algo más como cómo se decía antiguamente y cómo lo dirías tú actualmente. Entonces ahí serían igual 2 oraciones, ¿listo? Ok, profe, gracias. No te preocupes. Profe, qué pena una pregunta. Dime, tranquila. En los ejemplos escribimos como antes se decía y ahora como se dice. Sí, ¿Sí? pero la idea es que lo empleen en una oración, ¿sí? Lo que les decía no es... Santiago les estaba diciendo a todos qué pasa, Santiago. Vuelvo y repito, chicos. Desde el sociolecto, el cronolecto, nos vamos a dar a la tarea de idear tanto una frase en el sociolecto que demuestre una jerga muy popular, una forma de decir algo de manera muy popular y una forma de decirlo de una manera técnica, una manera más elaborada, con un lenguaje más estructurado, ¿sí? Eso en el sociolecto. En el cronolecto es decir una frase de cómo se decía tal vez antes una misma situación o cómo se describió una situación antes o cómo se describió una acción antes y cómo se puede escribir actualmente una situación desde el cronolecto. ¿Mm? Esa es la actividad nomás.
Profe, Dime. es que creo que ya terminé. ¿Te las digo o espero a que todos terminen? Esperemos un segundito que todos, que pues terminen más y me las compartes ahorita, ¿vale, Karen? Vale, gracias, profe. Chicos, la idea es que estas actividades vayan quedando en el cuaderno para cuando se esté revisando, bueno. O sea, todas estas actividades tienen que ir quedando en el cuaderno. Emily Vargas, profe, me escribiste, dígame. Talia Vargas dice, profe, en el primer ejemplo necesariamente tiene que ser con una exposición. No necesariamente tiene que ser una exposición. Yo simplemente di mi ejemplo. Ese era mi ejemplo, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con cualquier situación particular o cualquier situación. Giselle, no. El shopping es un anglicismo y es un extranjerismo. Entonces no lo usemos pues para hacer a esta locución. Búscate otro ejemplo, pero pues... ¿Mm? Sí, Santiago, muy bien. También puedes hacerse la aducción de lana y dinero. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, Sheila, no hay problema. Sí, Sheila sirve cronolecto, pero pues cuidado con sí, sí, ahí está bien. Chicos, voy a proceder a compartirles un video porque pues siempre lo hacemos con... Profe, yo se lo envié al chat, al WhatsApp. No, papá, tiene que escribirlo en el cuaderno y ahorita me lo dice. Es que también lo escribí en el cuaderno. Y no, pues Entonces me claro, lo no. muestras y lo lees. Ah,
Entonces ya lo va. Listo, chicos, vamos a ver este video, es más gracioso. Muy bien, Karen. Muy bien. Karen Rojas, no es sociologismo, es sociolecto, pero pues está bien. Perdón, profe, lo escribí mal. Listo. Chicos, la idea es que los tengan apuntados y los lean. Entonces, mire el video. Ay, espere, porque la volví a borrar. Vemos este video, salimos al descanso y ahorita entrando del descanso, compartimos todo. Ujú. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Nos encontramos en el norte de Bogotá donde ocurrió un terrible accidente dejando una víctima. Señor, usted fue testigo del accidente, cuéntenos qué pasó. Sí, pues mira, el muchacho de la moto venía infringiendo los límites de velocidad permitidos, de manera que hizo una maniobra temeraria, el señor de la buceta frenó intempestivamente y el muchacho colisionó contra la parte posterior de la buceta, produciéndole un trauma cráneoencefálico, imagínate. Un trauma cráneoencefálico, señoras y señores, por eso... Yo también estaba viendo la vaina. Perdón, ¿Otro testigo? al aire, tenemos otro testigo de los hechos. Sí. No, o sea, que yo te explico cómo es la cosa, porque ajá, tú explicaste ahí y la gente no entendió. Yo te explico, la vaina, el man de la moto venía duro, a toda mierda. Cuando de repente la buceta frenó así como que no quiere la vaina. El man no alcanzó a frenar y se dio, se partió toda la cocorra, mira, la cocorra, lo que dijiste tú, encefálica, la cocorra, la cabeza, mira, ¿Entendido, chicos? Que se rompió la cocorra. Entendimos la diferencia tal vez entonces, chicos, de cómo se presenta tal vez dos acontecimientos contados de la misma manera, pero desde una perspectiva del sociolecto. Chicos, Para tu negocio, entra a wix.com y empieza ahora mismo. vamos a dejar ahí, salgan a descanso, nos vemos ahorita y retomamos con el tema, bueno. Acá nos vemos ahorita, bueno, pilas con tenerlo Bueno, en chao, el cuadro. profe. Ya nos vemos.